Manuel, Manuel, te buscan. Buenos días. Tenemos una sentencia del juez en la que nos dice que podemos trabajar en estas tierras. Si queréis puedo ir a buscarla. No hace falta. Esos papeles no mandan aquí. Aquí solamente manda el miedo. Tú, llévate a la mujer y al niño. ¡Suéltalo! Pues la verdad que no tengo ni idea de quiénes fueron, los carboneros de aquí del pueblo. Pues yo sé que están buscando los restos aquí en el cementerio, pero nada más. Yo no sé lo que les pasó. No sé la historia de los carboneros. Pues no conozco ninguna familia carbonera. Yo no conozco eso porque lo conozco de verlo, nombrarlo mis padres, pero luego yo no sé nada de eso. Lo he oído nombrar aquí en el pueblo, porque tengo ya 73 años ya mismo, pero vaya que no sé más nada. Mi familia se dedicaba a hacer carbón y picón. Hacían contratos, por ejemplo, en aquel tiempo había mucho monte y el contrato que hicieron ahí en Villafranquilla, en el cortijo de Villafranquilla, había 200 fanegas de tierra de monte. Monte alto y monte bajo. El monte bajo es un matorral espeso, de 1,5 metros o 2 metros de altura. Y el monte alto ya son encinas. Las encinas las hacían carbón. Hicieron un contrato de desmontarlo aquello y sembrarlo X años. Cuando lo desmontaron, pues aquello producía 3 veces más que la tierra normal. Y entonces, pues, el dueño de la finca, pues aquello le llamaba la atención y quiso echarlo. Y se los quitó de en medio. Fue la manera de quitarlos de en medio para que a ellos les molestara, para quedarse por vez con sus tierras. La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud. En la Segunda República se intentó hacer una reforma agraria para que muchas de estas tierras, que eran tierras que no estaban cultivadas y España tenía un problema muy serio de hambre, pues se repartieran entre los campesinos y repoblaran el interior del país y que formasen. Y claro, esto llevó a que estas élites agrarias en muchísimas ocasiones se alineasen con los sublevados. ¿Por qué? Porque van a tener unos intereses comunes en base a eso, y eso va a llevar a la represión de muchísimos líderes sindicales y muchísimos líderes jornaleros
porque esta gente va a usar las tierras que el gobierno ha repartido para ellos poder abastecerse. Recuerdo que son tierras que estaban en manos muertas, tierras que estaban sin cultivarse, tierras en barbecho que no se aprovechaban y que se buscaba de esta forma paliar un poco la situación de miseria y desigualdad que atravesaba buena parte del sur peninsular en este periodo histórico. Y quiso aprovecharse y echarlo, pero no los pudo echar porque en aquel tiempo fue la reforma agraria. Y entonces pues lo protegió la ley, y fueron de juicio y ganaron. Y tuvieron que estar, le dieron ya los años que sean más para sembrarlo. Pero el dueño de la finca, como eso que le ganaron, pues cuando llegó la guerra se vengaron. Memoria tiene como dos puntos, un punto positivo y un punto negativo, que es el recuerdo, que es la parte positiva, y el olvido, ¿no? O sea, hablar de memoria significa recordar cosas del pasado, pero también hay otras partes del pasado que han quedado olvidadas. Pues la asociación es una asociación que nace en el 2006, con 19 años prácticamente ya de actividad, y nace fundada por familiares, por hermanos, y lo que prácticamente hemos dedicado estos 19 años de labor han sido pues a recuperar, a localizar, a sumar y a identificar represaliados de la guerra civil en la provincia de Córdoba. Carbonero es una petición que nos llega de los familiares pues, en el 2013 o en el 2014, creo recordar. Una petición que nos llega en Fenanúñez, cuando hicimos un acto de entrega a los familiares de enterramiento en el cementerio de Fenanúñez, localizado y sumado e identificado en Aguilar de la Frontera. Y se pone en contacto la familia con nosotros y automáticamente pues, desde la asociación pues, comienzan todos los protocolos de búsqueda y de localización. Y desde entonces pues, prácticamente hace más de 10 años ya vamos buscándolo en este cementerio municipal. El proceso técnico es fundamental que cuente con un equipo multidisciplinar, es decir, en una intervención en fosas de la guerra civil siempre se cuenta con varias personas que tienen profesiones diversas. Estamos arqueólogos y arqueólogas, pero también es fundamental contar con los antropólogos forenses, porque son las personas que en el caso de localizar una fosa con restos óseos, pues se encargan de controlar, de saber, de investigar las edades de las personas, el sexo y otras patologías que se pueden identificar y que son fundamentales para el objetivo final de una intervención de estas características, que no es otra que la identificación de los restos y de poder devolvérselos a su familia. El caso es que se aplicó la misma sistemática que en otras partes de España. Fue básicamente ir a por gente que estaba inscrita en las diferentes fuerzas políticas, la UGT, CNT, Partido Comunista, Partido Socialista, etcétera, etcétera. Y luego también a esto se mezcla no solo la represión política, sino muchas veces rencillas personales que se van a llevar a cabo. No habían participado ni en política, ni en nada, ni nada, ni nada. Los mataron por venganza de lo que fue. Su madre pues, nos contó aquella noche que pasó, pues dice que estaba ella en la choza, porque ellos vivían en choza en el campo,
allí en la tierra donde pasó aquello, en Guadalcázar. Entonces ellos montaban chozas y allí es donde vivían toda la familia. Que la foto ahora ya, cuando hablemos de la foto, se ve toda la cantidad de gente que había en las chozas, que eran todos relacionados. Las familias estaban todas unos eran primos, otros cuñados, en fin, eran todos de la misma familia. Entonces nos cuentan nuestras madres que aquella noche que pasó aquello, pues estaba mi abuela, que como eran 11 hijos, pues dice que estaba mi abuela allí en la choza y dice que se presentaron 2 guardias civiles montados a caballo. La choza tenía 2 puertas, una en la entrada y otra en la salida. Dice que uno por una puerta y otro por otra. Y dice que, claro, cuando mi abuela vio aquello, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues señora, su marido que ha muerto. ¿Que ha muerto? ¿Me lo habéis matado? ¿Me lo habéis matado? Mi abuela, pues claro, tenía genio y dice que le dijo de todo a aquellas personas. Y dice que se bajó uno del caballo y le puso la escopeta en la frente a mi abuela. Y le dijo, no te mato ahora mismo por todo lo que tienes aquí, por estos 11 hijos que tienes aquí, que si no te pegaba un tiro y te mataba como tu marido. Hombre, mi madre no me la... Está bien, te beba agua, tranquilo, está bien. Mi madre me contaba eso todos los días. Soy Juan Antonio Marín Cuesta, hijo de Manuel Marín Torres y de Teresa Cuesta Arba. Y entonces pues resulta que cuando todo el laberinto que pues mi padre me contó luego a mí que, o sea, vino mi padre a traer a mi hermana, una chiquita con unos 3 años a lo que tú tenías y la otra tenía pues 12 añillos más o menos. Y entonces pues vino a traerla. Y entonces cuando volvió para atrás, pues resulta que había uno metido en un forraje que había de encinilla y eso, antes de atravesar la carretera, ¿sabes? Y entonces le digo, vuélvete para atrás, que han entrado ahora mismo allí y se han llevado a los cabezas de familia que hacía toma, no a los niños. La fotografía de los carboneros está realizada en el cortijo de donde trabajaban los carboneros, prácticamente con casi todos los miembros de la comunidad agraria. En el centro se distingue al abogado, el abogado que llevó todo el procedimiento en plena república. Fue una fotografía que se hace para sacarla en prensa nacional, que salió en prensa nacional, precisamente por el conflicto judicial que mantuvieron todos los parcelarios con los propietarios de la finca. En ella aparecen las esposas, aparecen los hijos y ya la mayoría de ellos desaparecidos, y aparecen muchas de las personas de la familia, de los 7 miembros de la familia que fueron ejecutados aquí justamente en este mismo cementerio. Y mataron a 6 de mi familia. Resulta que estaban allí, estaban ya recogiendo para venirse cuando terminaran la cosecha. Ellos nunca pensaban que iban a llegar las cosas tan hartas, ¿sabes? Ellos cuando terminaran de recoger la cosecha que tenían maíz, trigo, de todo tenían, cuando lo recogieran ya se venían. Pero antes de que se vinieran, fueron por ellos y los mataron. Se llevaron a 7. Era mi padre y un hermano de mi madre, un tío mío, un primo hermano, un marido de una prima hermana y otro también que ese no me acuerdo yo bien quién era. En fin, se llevaron a 7. Y resulta que se llevaron también al guarda de la finca. El guarda de la finca era un hombre que andaba así por la finca, pero
practicaba y iba allí con ellos a charlar, con el hombre, y se lo llevaron. El hombre estaba casado y tenía una mujer que tenía 4 hijos, 3 grandes setas y una niña de teta. La mujer, ves que su marido se lo llevaron, se amarró la hija de teta a la cintura y se tiró al pozo. Y cuando la señora vio que se llevaron a su marido y ella se vio que perdía con tantos niños chicos, cogió al más pequeño, se lo ató a la cintura y se tiró al pozo. Y luego cuando llegó, pues al hombre no lo mataron. Cuando llegó el hombre, pues se encontró con lo que había hecho su mujer. Entonces, pues son pequeñas cosas, pequeñas anécdotas que duelen mucho. El caso de la familia de los Carboneros, por desgracia, era algo bastante común. De hecho, hubo muchos ajustes de cuentas en la guerra civil y gente a la cual mataban en una zona u otra por unas acusaciones más o menos nimias. Es cierto que en la zona republicana, cuando el gobierno no tenía el control y estaba más en manos de milicias exaltadas, es cuando más se suceden los episodios de represión republicana. Y luego que esto a raíz del año 1937 se corta, pero luego es cierto que estas rencillas personales, como el caso de los Carboneros, que es lo que tratamos en este documental, se va a ver constantemente en este periodo histórico. Y esto va a ser casi que una constante. Mucha gente aprovechaba para liquidar a sus enemigos personales aprovechando las circunstancias de la guerra. Francisco Gómez, en su libro El genocidio franquista en Córdoba, cuenta un caso también en Guadalcázar, muy curioso, donde acaban fusilando a la novia de un sindicalista y resulta que la novia era hermana de un legionario. Y cuenta, aunque esto está sin confirmar, que este legionario se presenta ante el mando que el brigada que da la orden de fusilar a esta muchacha. Claro, esto entra mucho en lo que es la historia oral, hay muchas de estas cuestiones que no están confirmadas ahora mismo, porque pues faltan datos, son cosas que se han perdido, no se han encontrado los cadáveres, o se ha podido tapar porque sería un escándalo que un legionario matase a un mando del ejército. Yo creo que el tema de las envidias personales en una situación de guerra civil se va a evidenciar mucho y no tenemos que irnos únicamente a España, esto se va a ver mucho, pues por ejemplo, cuando los franceses ocuparon España en 1808, vamos a tener también casos parecidos. La guerra civil estadounidense va a haber también muchos casos similares. Incluso ya en la Segunda Guerra Mundial hay grandes episodios de revanchismo en lo que son los diferentes países donde se desarrolla el conflicto. Como mi tío ha contado, pues ellos tenían eso, digamos, como alquilado y aquello pues daba más rentabilidad de lo que el que se le había alquilado pensaba. Entonces, pues él lo que quería era recuperar sus tierras. Que como se presentó la guerra, pues ese hombre se aprovechó de eso y se lo quitó de en medio. Fue la manera de quitarlo de en medio para que a ellos les molestara, para quedarse con sus tierras. Memoria e historia está completamente relacionado, ¿no? O sea, recordar significa algo que ya ha pasado atrás en el tiempo y que viene al presente a través de un recuerdo. Yo creo que a lo largo de la historia siempre ha habido gente interesada en borrar o no dejar rastros sobre algunos momentos concretos de la historia, pero también ha habido muchas personas que han intentado preservar la memoria o preservar algo que
pudiera dar cuenta de eso que sucedió. Y yo creo que hay que quedarse más en las personas que sí que arriesgaron su vida para conservar ciertos materiales. Resulta que un primo hermano mío también que se lo llevaron y lo mataron, pero no quedó muerto. Y cuando le dieron el tiro de gracia, pues tampoco lo mataron. El que se escapó de que tiraron del cementerio, pues claro, se tiró en los olivos de Santa Rosa, aquí a la derecha, se tiró lo menos 2 semanas o más, se tiró con el tiro pegado en la boca y eso. Y entonces mi abuela del pueblo andando por los olivares y menos por los caminos para que no la vieran, le venía a traer la comida y le dijo el médico que no lo llevara para allá, que lo mataban. A mi casa fueron lo menos por 3 veces la Guardia Civil durante la guerra a que dijera mi madre que había muerto mi padre de muerte natural. Y luego viene otra cosa peor, que a mis 2 hermanos mayores, después que mataron a su padre, tuvieron que ir a la guerra a defender al que había matado a su padre. No olvidar, pero sí que pienso que hay muchas personas que han sufrido y que ya son mayores y igual no se han sentido cómodos o no se han sentido seguros para hablar de ello. Yo creo que hay un silencio por un miedo. Entonces, hay que hablar y hay que hablar de las cosas que son complicadas y que más allá de la memoria histórica a día de hoy también tenemos que hablar de lo que ocurre y de cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con nuestro pasado. Yo si tuviera que resumirlo en una sola palabra, emplearía la palabra abandono. Los familiares hemos sido abandonados justamente en los 40 años de dictadura franquista, pero es que después la transición y la democracia no se portó tampoco muy bien con la familia. Llevamos prácticamente otros 40 años de democracia, donde el sentimiento más profundo prácticamente de todos los familiares es ese, el abandono al que hemos sido sometidos, ¿no? En muchas ocasiones, esta es una de ellas, ¿no? El ejemplo de la asociación, hemos sido los propios miembros, los propios familiares los que hemos tenido que realizar todos los procesos de investigación, de búsqueda, de exhumación, de identificación, ¿no? Cuando es algo que en cualquier democracia plena, si en España existiera, correspondería al Estado. Yo creo que la memoria histórica es importante porque, por un lado, democratizamos la historia y luego, por otro lado, el tema de la historia democrática, sobre todo para recordarnos que lo que pudo haber sido, ¿no? Esto, ojo, pero esto de la memoria democrática no obra exclusivamente de aquí en España con la guerra civil, que es lo que tenemos más obvio. Es algo que podemos trasplantar a muchísimos lugares con conflictos de este estilo, como buscar una historia de gente que ha intentado luchar por tener unas mejores condiciones sociales y que pues han acabado encontrándose con un destino terrible. Creo que recordar nos ayuda a aprender. Pero la forma de repararnos es hablando y sintiéndonos cómodos con el pasado y con nuestra memoria. Es decir, nadie puede evitar hablar del pasado franquista o de los crímenes que se cometieron durante ese periodo. Creo que la reparación viene cuando nos sentamos y hablamos de ello, aceptando que eso ha ocurrido y que hemos aprendido algo. Si simplemente lo olvidamos y queremos seguir adelante sin mirar hacia atrás, creo que no se aprende. Y en estos últimos años yo creo que está ocurriendo que cada vez jóvenes o gente más joven, generaciones más recientes, no conocen el pasado. ¿Por qué? Yo creo que deberíamos hacernos la pregunta de ¿por qué no conocen ese pasado? Con todo esto, lo que nosotros buscamos es que aparezcan los restos de mi abuelo, porque como hemos comentado ya en varias ocasiones, sus padres, mis abuelos, eran 11 hermanos. Desgraciadamente ya solamente queda solo él y nos gustaría que
apareciera mi abuelo antes de que no quedara ninguno de los hijos. Y nosotros podernos despedir, tanto mi tío como nosotros, de nuestro abuelo y de nuestros familiares, y poderlo dejar ya que descansa en paz, y nosotros sabiendo que ha aparecido. Eso que ahí no se podía hablar nada. Yo a mis hijos no le conté nada por temor a que lo comentaran. Eso no se veía ni lo que era la posguerra.